Bueno, buenas tardes. Este es el último y cuarto encuentro y nos abocaremos de lleno hoy ya a los Midrashim. En el primer encuentro hablamos de la Torá, de lo que es el judaísmo. En el segundo hablamos acerca de las mitzvot, de los preceptos. En el tercer encuentro hablamos acerca de la exégesis bíblica, cómo ver la Torá, cómo ver el texto bíblico. Y hoy lo vamos a ver desde otro lugar, a partir de los Midrashim, Midrash. Un midrash viene de la palabra darash, que significa investigar, que significa buscar, y está dirigido al estudio e investigación para poder facilitar la comprensión de la Torá, es decir, del texto bíblico. Y era y es la manera que tienen los sabios desde las distintas épocas de llenar las lagunas, los vacíos de la Torá, como venimos hablando en estos encuentros. Muchas veces es inventar historias, inventar diálogos, hacer decirle cosas a los personajes que de ninguna manera en la Torá, en el texto bíblico, están. Pero lo importante de los Midrashim es sacarle provecho, es descubrir las enseñanzas. A veces son morales, a veces son éticas. Y es totalmente diferente a lo que era el Pshat, que hablamos la semana pasada, este pardés, este jardín que uno entra, y porque acá es extraer demostraciones y alusiones legales. Por ejemplo, cuando se hace un midrash alajá, alajá es la ley judía, o sea, cuando queremos ver de dónde sacamos esta ley, o elaborar ideas y normas de conducta, y eso ya es midrash agadá, o sea, son cuentitos que traen nuestros sabios para poder explicarnos diferentes temas. Y estos midrashim están en toda la literatura bíblica desde prácticamente que comenzó y se dio a conocer el texto bíblico. Vamos a ver cuáles son los midrashim, cuáles son los libros de Midrash Agadá, Midrash Alajá, qué antigüedad tienen estos libros. Hablaremos de la importancia del Midrash Agadol. Agadol es grande, o sea, el gran Midrash, la gran explicación, que es del siglo XIII. Vamos a ver también de Midrash Rabá. Rabá es extensivo, es mucho, que es del siglo IV, del siglo VI de esta era, incluso siguen después hasta el siglo XII. Y también veremos después que es el Midrash Tanhuma, que siempre comienza con una enseñanza de nuestros maestros. Y dicen, nuestros maestros nos enseñan de tal manera. Y era también una forma de unir la alajá, el Midrash Alajá, con el Midrash Agadá. Por ejemplo, ¿de dónde viene esta expresión tomar el pelo? Uno diría, ¿es universal? Sí, pero se relaciona con reírse de alguien y viene justamente de una parashá que es parashá Koraj. Y Moisés lo afeitó completamente a Koraj, y cuando él regresa a su casa, lo ve su mujer y le dice, Moisés te ha quitado el pelo y se ha reído de ti, dice el Midrash Tanhuma. Por ejemplo, otro Midrash que podemos ver es con Caín y Abel. Ustedes saben que Caín mata a Abel, pero no sabemos por qué lo mata en definitiva. ¿Qué es lo que hizo para que lo maten a Abel? ¿Acaso había un celo por los sacrificios, que uno había aceptado a nuestro Creador y el otro no? ¿Qué es lo que dijo realmente Caín a Abel? Y en el Midrash Rabá, a raíz de este Génesis 4:8, en el cual leemos, y Caín habló con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Acá parecería que hay como unos puntitos suspensivos. Y Caín habló con su hermano Abel, puntos suspensivos, y aconteció que estando ellos en el campo, se sacó el hermano y uno mató al otro. A ver, ¿qué es lo que le dijo Caín a Abel? La verdad que no lo sabemos. Tal vez se pelearon, tal vez no. Entonces, lo que cuenta el Midrash es que lo que hicieron fue dividirse el mundo. Uno tomó la tierra y otro tomó los bienes materiales, los bienes muebles que estaban arriba de la tierra. Y entonces uno le dice al otro, vos estás usando lo mío. No, vos estás usando lo mío. ¿No ves que estás pisando? Sí, pero vos estás usando el fruto de este árbol para comer. Y así empiezan a pelearse. Y entonces fue cuando Caín se levantó
y mató a su hermano Abel. Lo que vemos acá realmente es que ambos son culpables, porque ambos se quisieron quedar con una parte y no querían permitir que el otro la usase. Tal vez inclusive al silenciar esta parte de Caín que no sabemos lo que dijo, la Torá decide que jamás se puede racionalizar, jamás se puede justificar un asesinato. Y la verdad que no lo hay. No tenemos una respuesta frente a este asesinato. Cuando la tragedia es grande, dicen nuestros sabios, los móviles de la misma no pueden ser relevantes nunca. O sea, lo que hace el texto bíblico a través de esto es intentar dar una respuesta de por qué Caín mata a Abel. Fue por una lucha interna, y por el otro lado, que cuando alguien mata a otra persona no hay justificación posible para eso. Vamos a intentar ver cuáles son los libros de Midrash Halajá, cuáles son los libros de Midrash Agadá, quiénes escribieron, en qué época, cuándo se redactaron. Y vamos a intentar ver a través del libro de Ruth, una de las Megilot. La semana pasada, justamente ayer, exactamente terminamos la festividad de Shavuot, de la semana, de las primicias, de la entrega de la Torá. Entonces voy a relatar de alguna manera esta historia de Ruth, primer conversa en la historia del mundo, con palabras maravillosas como tu pueblo será mi pueblo, donde vos mores yo moraré, tu Dios será mi Dios. Y a partir de ahí nuestros sabios comienzan a hacer una serie de midrashim, de explicaciones de determinadas partes de la Torá. Incluso en esto de la entrega de la Torá, porque Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá, pregunta a Dios, ¿quiénes van a ser los garantes cuando yo entregue este maravilloso regalo que tengo? Y entonces el pueblo le dice, nuestros padres, a lo que Dios le dice, no. Y entonces le dice, nuestros hijos, y ahí sí. Porque cuando nosotros podemos pasar de una generación a otra, es cuando podemos realmente sentir que no se va a perder y que va a seguir. Y una vez que terminemos con todo eso, me gustaría hoy como broche final hablar sobre Maimónides, muy poquitito, pero sobre los 13 principios de fe de Maimónides. Maimónides, quien vivió en el año 1135 y falleció en el año 1204, nos ha legado 13 principios maravillosos, como ser, y se los voy a leer, es mi convicción certera que Dios es uno y único, creador de todo, presente siempre. Él solo creó, hace y hará todo lo que lo sustenta el universo. Es mi convicción certera que Dios es uno y único, sempiterno, y no hay nadie ni nada que se asemeje. Él es la única deidad. Es mi convicción certera que Dios no posee materia, ni tiene partes o elementos. Nada físico lo afecta, no hay imagen, figura, forma que lo represente. Es mi convicción certera de que Dios es primero y es último. Es mi convicción certera que solo Dios es digno de ser adorado. Nada ni nadie más merece adoración. Es mi convicción certera que todas las palabras de los profetas del Tanaj son verdaderas. Es mi convicción certera que la profecía de Moshe Rabbeinu, de Moisés, es verdadera, que él es el principal de los profetas y que no hubo ni habrá otro de su nivel profético. Es mi convicción certera que toda la Torá que está en nuestras manos es la que le fue entregada a Moisés. Es mi convicción certera que esta Torá no será ni en un ápice modificada ni cambiada por otra, ni Dios revelará otra Torá. Es mi convicción certera que Dios conoce todos los pensamientos y actos de los humanos. Es mi convicción certera que Dios imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia de acuerdo a los actos. Es mi convicción certera que vendrá el Mesías, y aunque se retrase, igual lo esperaré a diario. Es mi convicción certera que habrá resurrección de los muertos, cuando Dios así lo disponga, y entonces Él será conocido por todos a perpetuidad. Y si nos queda un poquitito de tiempo, vamos a finalizar tocando el shofar, este cuerno de carnero, con sus sonidos, y explicando un poquitito qué significan estos sonidos. Gracias.